Hola a todos, sean bienvenidos al canal JC Relojes. En el video quiero centrarme en la capacidad de los relojes a la resistencia al agua más comunes y sobre todo qué actividades podemos realizar con ellos. Pues a verlo. Comenzamos con el más básico. Existen relojes que solo nos muestran WR o Water Resist, sin indicación de metros o bares. Estos relojes solo debemos tomarlos en una resistencia mínima por debajo de los 30 metros, como este A168. Estos van a soportar solamente salpicaduras accidentales, como las recibidas en el lavado de manos, lluvia, un derrame accidental de líquido, pero hay que secarlos lo más pronto posible. Nunca hay que sumergirlos ni apretar los botones. Si tiene correa de piel, aléjelos del agua siempre. Bueno, 30 metros, así es. 10 metros es igual a un bar. Lo mismo, 10 metros de profundidad es igual a una atmósfera. Otro caso, si tenemos un reloj con este número como este Timex, tendríamos resistencia al agua en pocas cantidades como lavado del auto, sudor, lluvia sin problemas, lavar trastes evitando siempre el chorro directo, chapuzones rápidos superficiales, esto porque no debemos relacionar la cantidad de metros a la profundidad que puede llegar el reloj, ya que estamos hablando de presión y las pruebas de impermeabilidad se realizan bajo presión estática. En cuanto generamos movimiento contra el agua en nuestra actividad, ésta se pierde, a menos que nuestro descenso fuese completamente estático, pero creo algo improbable, y así en las demás resistencias que vamos a ver. Si tenemos relojes que nos indiquen Water Resist de 50 metros, equivalente a 5 bar, tipo este B650W, pues además de lo anterior ya estamos en posibilidades de usarlo al nadar en la alberca o en la playa, sí, para pesca y por ahí hasta remo, todo lo que no lleve a grandes profundidades como buceo o snorkel. Incluso ya para ducharse, pero recordemos que esto conlleva el usar productos que pueden ser dañinos, y sobre todo los cambios de temperatura donde el vapor se puede filtrar. Además, la presión de una regadera de forma directa puede sobrepasar la marcada por el fabricante, entonces mejor hay que evitarlo. Llegamos a los relojes sumergibles, donde no debemos preocuparnos por su uso común en actividades que requieren uso de agua ya vistas hace un momento. Si encontramos la sigla 100 metros, lo equivalente a 10 bares o 10 atmósferas, pues ejemplos sobran de muchas marcas que ya alcanzan este nivel de estanqueidad. Con ellos ya podremos nadar en el mar, nadar y zambullirnos en la piscina, lagos, pues practicar snorkel, pero ojo, solo buceo recreativo, que podemos definirlo de diversión, este es denominado turístico, no profesional, sino el que solamente permite máximo 40 metros de profundidad. Los relojes con esta leyenda de 200 metros igual a 20 atmósferas se consideran verdaderamente sumergibles, al grado de soportar buceo recreativo con y sin tanque y actividades acuáticas deportivas. Como ejemplo existen los G-Shock o el Bulova Star Marine que vimos en el canal. Sin embargo, existen los designados divers que deben contener un bisel giratorio y marcado en su esfera la designación divers, diving, por ejemplo. Aquí ya no sería posible realizar buceo profesional con uso de tanque de sesiones limitadas. Ya con esta designación de 300 metros, el igual a 30 bar o incluso más, pues son relojes que ya nos permiten la práctica de buceo profesional profundo y actividades marítimas donde ya no debería preocuparnos, pues soportan altas presiones y cambios repentinos de presión. Todos estos datos pues traté de obtenerlos en su mayoría de los fabricantes. Siempre que nos resalte alguna duda es importante acercarnos al instructivo o la página del modelo. Al final, no olvidemos limpiar con agua dulce nuestro reloj después de ponerlo al cloro usado en albercas o el agua salada del mar. Si el mismo fabricante no lo especifica, no debemos tocar los pulsadores o estos botones debajo del agua al igual que la corona. Por último, todo lo anterior tomémoslo en relojes prácticamente nuevos o que están dentro de garantía, ya que todo el reloj, incluido las juntas o empaques, están destinadas al envejecimiento o al desgaste natural, ya que a veces compramos relojes usados y pues no podemos tomar literal su resistencia. Creo que con eso terminamos estos puntos rápidos. Como mencionaba, todo con base en las marcas, porque entiendo que hay personas que pues han generado actividades tal vez con sus relojes de resistencia más baja, como pueden ser un Casio F91, F105 o estos de la línea clásica o de otras marcas, y han llegado a resistir o con mi caso incluso a ducharse y no tienen ningún problema. Pero pues siempre trataré de no ir en contra de lo que nos mencionan el fabricante. Pero como saben, siempre espero sus comentarios, alguna duda. En el caso de añadir información, tal vez de que yo me equivoco en algo, ahí es un excelente foro para dejar su opinión. Si les fue entretenido e informativo, pues no olviden dejar su like. A quien esté suscrito y desee hacerlo, hágalo en cualquiera de los apartados. Es rápido, es gratis. Compartan, eso ayuda mucho al canal. Y algo que nunca hago, pero les pido en este momento, es activen la campanita, ya que generalmente YouTube notifica pues prácticamente lo que le da la gana. Y ya sin más, pues nos estaremos viendo en el próximo video.
Hasta luego.